Hemos estado ya avanzando más de la mitad del libro de Levítico. Levítico tiene 27 capítulos, entramos en el capítulo 15 y vamos a ver dos capítulos esta noche, capítulo 15 y 16 de Levítico. Y este estudio le he titulado El Gran Día, porque de hecho llega a una parte bastante importante en el libro de Levítico. Primero, en el capítulo 15 vemos lo último de las leyes ceremoniales que hemos estado viendo, que han sido todas estas leyes de los animales que se pueden comer, de los animales que no se pueden comer, y de todo esto que tiene enfoques de salud, que tiene enfoque en higiene de los israelitas. Entonces vamos a ver la última parte de estas leyes en el capítulo 15, y en el capítulo 16 vamos a ver el establecimiento de una de las fiestas más importantes que tienen los judíos incluso hoy en día, que es el Día de la Expiación. Estos dos capítulos tienen muchísimo que enseñarnos acerca de Jesús, muchísimo que revelarnos acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo cuando vino al mundo, así que estoy muy emocionado de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y no vamos a dividir el estudio en puntos, simplemente vamos a ir verso a verso a través de estos dos capítulos. Entonces, si estás en el Levítico capítulo 15, acompáñame leyendo los primeros versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y desde aquí te das cuenta que viene uno de esos temas que parece como que son aptos, clasificación C, ¿no? Esta última parte de las impurezas ceremoniales nos habla acerca de situaciones íntimas en las que se debe de tener cuidado, en las que se debe de tener higiene. Podríamos decir que a Dios ciertamente no le da miedo de darnos la charla, si sabes a lo que me refiero. Esta primera parte se refiere a un flujo anormal del área íntima del varón, y esto se debe a una infección, ¿okay? Así que podríamos decir que esta información es útil incluso para nosotros, ya que obviamente si tú como varón presentas un flujo fuera de lo normal, es conveniente que vayas a un médico porque tienes síntomas de una infección, y es lo que está advirtiendo aquí la palabra de Dios. Y no te preocupes, no voy a hablar mucho más de este tema, que es algo incómodo, pero ciertamente si a Dios no le incomoda hablarlo en su palabra, pues obviamente es porque tiene cierta importancia o cierta relevancia para nuestras vidas, que sin duda lo tiene. En los versículos 3 al 12 no los vamos a leer, pero te cuento un poquito de lo que se trata. Nos habla de las medidas que debe tomar un varón que está presentando estos síntomas de infección en esas partes íntimas. Y dice que tenía que evitar el contacto con otras personas mientras que se sanaba. Tenía que tener cuidado con las cosas que tocaba, especialmente en su cama. La higiene con su ropa, entre otras cosas importantes a tomar en cuenta para evitar contagio con otros. Y te reitero, toda esta parte era importante para los israelitas. A lo mejor tú escuchas esto hoy en día y dices, bueno, pero ¿por qué Dios puso esto en la Biblia si yo puedo informarme yendo a un médico? Bueno, en los tiempos de los israelitas, este era su manual de medicina. Ellos no tenían otros libros de medicina, ellos no tenían otros doctores. Los sacerdotes eran los que se encargaban de diagnosticar a las personas. Entonces era importante para los israelitas que se tocaran estos temas dentro de la Escritura. Y obviamente, como ya lo habíamos explicado, tiene mucho que ver la cultura en la que vivían. Ellos vivían en el desierto, ellos vivían en casas de campaña, ellos eran una nación exponencialmente grande para la época, y entonces tenían que tener muchísimo más cuidado con todos los aspectos de contagios, de enfermedades. Así que vemos que realmente tenía importancia y tenía relevancia para los israelitas que pudieran leer esto en las Escrituras. Los versículos 13 al 15... si me acompañas, continúa hablando y dice: cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová.
Entonces viene la instrucción: cuando el varón sanaba de esta infección, debía esperar 7 días y después de esos 7 días lavar toda su ropa, asegurarse de que él mismo se limpiara bien, se bañara bien por completo, y al día siguiente debía presentar estas 2 aves en sacrificio. Una era una ofrenda por el pecado y otra era una ofrenda de holocausto, una ofrenda de alabanza, de olor fragante para Dios. Entonces, cuando el varón presentaba esto, era considerado otra vez ceremonialmente limpio. Ahora, este tema no se termina aquí. Continúa en los versículos siguientes, en los versículos 16 al 18, te cuento de qué tratan. Nos habla acerca del cuidado que un hombre debe tener cuando el flujo que presenta sí es natural, es decir, cuando el flujo es por causa de que tuvo intimidad con su esposa. Y nos habla acerca del lavamiento de las prendas de ropa y de la limpieza personal después del acto, lo cual por supuesto son buenos consejos aún para nuestras épocas. Y como te decía, Dios no le da miedo darle la charla a sus hijos. De hecho, es bastante específico en cuanto a esto, y es bastante específico que hagas después de que tuviste esa intimidad con tu esposa. Y nos habla de todo este lavamiento, de todas estas leyes de higiene, que incluso para hoy en día son buenos consejos para nuestra época. Y al mismo tiempo vemos una vez más cómo estas impurezas ceremoniales lidian más con el aspecto de la salud, más con el aspecto de la higiene que con la espiritualidad. En los versículos 19 al 31 continúa hablando acerca de esta misma charla, pero ahora con respecto a las mujeres. Y estos aspectos para que ellas puedan lidiar correctamente en la higiene durante su tiempo de periodo. Y lo que se establecía es que la mujer debía de estar apartada 7 días mientras que tenía su periodo, evitar tener intimidad con su esposo durante ese tiempo, evitar el contacto con otras personas y con otras cosas en general, y la higiene en cuanto a su higiene propia, en cuanto al aseo de su ropa, al igual que con el varón al terminar el tiempo, debería de asegurarse de lavarse bien. Lo mismo con la mujer: cuando terminaba su tiempo de su periodo tenía que lavarse bien, lavar bien todas sus ropas, presentar los mismos sacrificios delante del Señor, y entonces la mujer era considerada ceremonialmente limpia después de este tiempo de periodo de las mujeres. Dice el versículo 32 y 33, si me acompañas leyéndolo, en la manera en la que concluye el capítulo. Dice: esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, vemos que este capítulo trata con estos temas prácticos de higiene, de salud, y ojo, estas leyes lidiaban con este tipo de impureza. No te espantes con que veas que llama a la mujer inmunda durante su periodo, o que llama al hombre inmundo cuando tiene estas circunstancias, estas situaciones, porque estas leyes se llaman leyes ceremoniales. Es una impureza ceremonial. Tratan aspectos de salud y de higiene. No significa, ojo, no significa que es pecado cuando el hombre o la mujer presentan estas condiciones. Al contrario, de hecho la Biblia te motiva a que tú te recrees con tu esposo, que tu esposa tú te recrees con tu esposo en la intimidad. Y tengo algunos versículos ahí, no sé si los podemos ver. Desde el principio, el mandato de Dios fue que te multipliques, que fructifiques la tierra. También en Proverbios habla acerca de que bebas el agua de tu misma cisterna. Y esta es una manera de decir o de animarte para que tú tengas este tiempo de intimidad con tu esposa. Incluso la Biblia te dice que te alegres con la mujer de tu juventud. Entonces, el hecho de que durante este acto, durante estas emisiones, se consideraban inmundos ceremonialmente, no significa que sea pecaminoso, simplemente significaba que tenían ahora que cumplir ciertas leyes, ciertas reglas de higiene y de salud para evitar cualquier tipo de infección o cualquier tipo de situación que fuera desagradable. El consejo de Dios en cuanto a las relaciones dentro del matrimonio no es que sea un pecado, sino al contrario, es que le eches ganas. La Biblia nunca te desmotiva, al contrario, te motiva
Es más, por decirlo de alguna manera, vemos en estos versículos que incluso al varón le echa porras para que tenga esa intimidad con su mujer. Porque es bueno delante de Dios, es agradable delante de Dios y es honroso delante de Dios dentro del matrimonio, que tú te recrees de esta manera con tu pareja. Así que, hermanos, les motivo a que sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. De manera que lo que leemos aquí en Levítico son solo medidas de higiene, de salud, pero al mismo tiempo es una manera en la que no te olvides de honrar a Dios de todo esto, dentro de todo esto. Ahora, es el capítulo 15, la última parte de estas leyes. Ahora, el capítulo 16 entra un tema bastante importante. Es uno de los capítulos, de hecho, claves del libro, uno de los capítulos más importantes dentro del libro. Y este es el establecimiento de una de las festividades más importantes para los judíos, que es el día de la expiación. Y vamos a ver de qué se trata esto. Si me acompañas leyendo los versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es interesante que esta parte empieza mencionando después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Te acuerdas? En el capítulo 10 habíamos visto esto, que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían muerto debido a que trajeron un fuego extraño delante del Señor, que el Señor nunca les dijo que lo trajeran. Y eso lo estudiamos en el capítulo 10. Y ahora es interesante que el capítulo 16 dice, después de esto, lo que hemos estudiado entre el capítulo 11 y en el capítulo 15, podemos decir que es un solo evento, pasa en un solo día. Son reglas que Dios le da a Moisés simplemente después de este suceso. Da estas reglas y ahora continúa con el día de la expiación. Así que el capítulo 16 es consecutivo todavía del capítulo 10. Seguimos, por decirlo de alguna manera, en el mismo día. Así que vemos que esta noticia de la muerte de los hijos de Aarón todavía está fresca para cuando Dios dé estos mandamientos. Y la instrucción que da Dios es que no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo Aarón. Y dice, para que no muera. Debido a lo que había sucedido con sus hijos, Dios tiene que darle esta advertencia a Aarón. Y le dice, no vayas a entrar todo el tiempo en el lugar santísimo, que es la habitación que está detrás del velo, porque podrías sufrir el mismo destino que sufrieron tus propios hijos. Entonces le da esta advertencia de que tenga cuidado. Y pues recordamos el por qué. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo en el que se encontraba la presencia de Dios. Y un hombre pecador no puede estar con su pecado delante de Dios, porque Dios es completamente santo, porque Dios es completamente puro. Y lo que sucedía cuando un hombre pecador entraba en el lugar santísimo sin haberse purificado, sin haberse lavado, sin haber cumplido todos los ritos que vamos a ver a continuación, lo que pasaba con ese hombre es que este hombre podía morir debido a su maldad, debido a su pecado y debido a estar en la presencia misma del Señor. Así que vemos que se da esta advertencia y le dice Dios a Aarón, ten cuidado, no entres todo el tiempo, o sea, no te confíes de eso. Así que Dios va a establecer ciertas reglas de cuándo Aarón sí puede entrar en el lugar santísimo. Y esto es lo que se le conoce como el día de la expiación. Y tengo por ahí una diapositiva, no sé si lo podemos decir. Básicamente, el día de la expiación también se le conocía como el gran día. Los judíos lo conocen hoy en día como el Yom Kippur. Y es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Solamente una vez al año, durante el Yom Kippur, se le iba a permitir a Aarón entrar en la presencia de Dios con los requisitos que vamos a ver a continuación. Así que este es llamado el gran día, y en parte por eso es que titulé el estudio de hoy el gran día, pero tiene muchísimo más aplicación de lo que vemos. Vamos a leer los versículos 3 al 22, si me acompañas. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario,
con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esto es el día de la expiación, el Yom Kippur, como lo conocen los judíos, o el gran día, como le guste llamar. Era el día en el que el sumo sacerdote hacía el sacrificio general por el pecado de todo el pueblo. Era una gran celebración del arrepentimiento. Muchos lo consideran la fiesta más solemne del año judío. Es el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio por los pecados de toda la nación. Y el procedimiento que vemos es muy interesante. Lo primero que el sumo sacerdote tenía que hacer es que se tenía que quitar sus túnicas espléndidas. ¿Te acuerdas que hemos estudiado desde Éxodo cómo se vestían los sacerdotes de una manera espléndida? Llevaban piedras preciosas en el pecho, llevaban piedras preciosas en los hombros, llevaban una tiara, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, una placa en la cabeza sobre la mitra, que era de oro y que decía santidad a Jehová, y todos sus vestidos eran muy espléndidos, eran bordados. Lo primero que tenía que hacer el sacerdote en el Yom Kippur, en el día de la expiación, era despojarse de todo esto.
despojarse de estas vestiduras espléndidas, y dice que se tenían que vestir de una vestidura que era sencilla, que era de lino fino. Era simplemente una túnica blanca, pareja. Ya no más oro, ya no más piedras preciosas, ya no más arreglo. Era sencillez con la que el sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios. Así que primero tenía que lavarse bien por completo y después ponerse estas ropas sencillas de lino. Este día ellos no podían vestirse de gloria, sino tenían que vestirse de humildad, porque iban a estar en la presencia del mismísimo Rey de Gloria. Y esto me hace pensar en cuán importante es que apliquemos esto para nosotros hoy en día. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio, pero Él da gracia a los humildes. El creyente no entra en el lugar santísimo una vez al año. Dice la palabra que Cristo entró en el lugar santísimo y que rasgó el velo por la mitad para llevarnos a nosotros, de manera que el creyente vive todos los días en el lugar santísimo, vive todos los días en la presencia de Dios. Y si para los sacerdotes era importante entrar en la presencia de Dios con humildad, con sencillez, ¿cuánto más para nosotros será importante vivir de esta manera? Sin duda alguna, uno de los causantes de la soberbia en las personas, en los creyentes, es que se le olvida que vive delante de Dios todo el tiempo. Se le olvida que vive en la presencia de Dios constantemente. Los sacerdotes iban a estar en la presencia del Rey de Gloria y tenían que vestirse de humildad. Nosotros todo el tiempo estamos delante del Rey de Gloria. Debemos vivir con humildad, debemos vivir con sencillez. Así que vemos que el sumo sacerdote tenía que dejar estas vestiduras espléndidas por unas de sencillez y humildad. Y lo segundo que dice aquí que tenía que hacer es que tenía que presentar sacrificios por sí mismo y por los de su casa. Es decir, por sus propios pecados y por los pecados del resto de los sacerdotes, porque finalmente la familia de Aarón era el resto de los sacerdotes. Así que era una manera, de reconocer que ellos mismos eran pecadores. Ellos no podían presentarse delante del pueblo, yo soy perfecto, yo nunca peco, porque Dios mismo les hacía presentar sacrificios por sí mismo delante del pueblo, para que el pueblo viera que también ellos pecan, para que el pueblo viera que también ellos son imperfectos, que ellos también le fallan a Dios. Y creo que esta es una actitud muy importante para todo aquel que es pastor, para todo aquel que es maestro de la palabra de Dios. Tenemos que mostrarnos con sencillez tal como somos. Tenemos que reconocer delante de los demás que somos pecadores, saber pedir perdón cuando fallamos, saber enmendar nuestros errores. Dios hacía esto con sus mismos sacerdotes. El libro de Hebreos nos cuenta que es precisamente por esto que el sacerdocio de los levitas era un sacerdocio imperfecto. Era bueno para lo que necesitaba el pueblo en ese momento, pero no era el sacerdocio perfecto, no era el sacerdocio permanente, ya que ellos mismos eran pecadores y antes de poder interceder por el pueblo tenían que interceder por sí mismos. Por eso nos dice que Jesús tenía que ser nuestro gran sumo sacerdote. Él tenía que ser nuestro sacerdote para siempre. Y fíjate, eso lo podemos ver en Hebreos 7, 26 al 28, lo puedes ver en la pantalla. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando acerca de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que vemos que los sacerdotes, Aarón en ese momento, era una representación de lo que Jesús iba a hacer después. En ese momento los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, pero ahora no tenemos intermediario, nuestro intermediario es Jesús.
¿Sabes? Si tú quieres acercarte a Dios, puedes acercarte a Él. No necesitas de una persona, no necesitas de un sacerdote, no necesitas de un pastor, no necesitas de alguien que ore por ti. Si tú deseas que alguien ore por ti, eso es bueno. Pero eso no te hace dependiente de una persona. Eso no te hace dependiente de alguien que está en una posición para que tú te puedas acercar a Dios. Tú te puedes acercar a Dios por ti mismo, tal como eres, porque tu sumo sacerdote es Jesús. Porque nosotros, como dice aquí, los sacerdotes eran hombres imperfectos, también los pastores somos hombres imperfectos. Yo no puedo ser el intermediario entre ti y el Señor. Y tú no te puedes hacer dependiente de mí de ninguna manera, ni de ningún otro líder, para depender de tu relación con Dios. Eso es algo personal entre tú y el Señor, y tú tienes que buscar al Señor todos los días, y tú tienes que orar a Él todos los días, y tú tienes que buscarlo en su palabra todos los días. No necesitas de un intermediario. Jesús es tu sumo sacerdote. Él es el que te revela su palabra, Él es el que te revela la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que te da entendimiento. Así que vemos que el sumo sacerdote aquí, durante el Yom Kippur, durante el día de la expiación, representa de una manera imperfecta lo que Jesús iba a hacer de una manera perfecta, ser nuestro gran sumo sacerdote. Pero en lugar de ofrecer un cordero, Jesús se ofreció a sí mismo como paga por nuestros pecados. Después, lo que Aarón tenía que hacer era ofrecer los sacrificios ahora por el pueblo. Y este era el momento en el que Aarón tenía que entrar en el lugar santísimo y llevar la sangre del cordero al lugar santísimo. Y vemos que tenía este ritual de que tenía que llevar el incienso y ponerlo delante del fuego, y se hacía como una nube bastante espesa dentro del lugar santísimo, y ahí estaba el arca, el propiciatorio de oro con los querubines, y tenía que rociar la sangre de los machos cabríos 7 veces, y de esa manera ofrecer el sacrificio de esos corderos por los pecados del pueblo. Dice que se traían del pueblo 2 machos cabríos y se echaban suertes. O sea, cuando la Biblia dice que se echaban suertes, es que se sorteaba de alguna manera. Era una manera en la que ellos ponían las cosas en manos de Dios. Vas a ver en el Antiguo Testamento muchas veces esta frase de se echaron suertes, incluso algunas veces también en el Nuevo Testamento. Era una manera en la que se hacía un sorteo para dejar que Dios decidiera acerca de algo. Ahora, se hacían suertes entre estos 2 machos cabríos, o sea, estas cabras. ¿Y para qué era este sorteo? Una de estas cabras iba a ser sacrificada y la otra de estas cabras iba a ser puesta en libertad. ¿De qué se trataba esto? Dice que la que era sacrificada para Jehová, y la segunda dice que era para Azalel, la que se dejaba en libertad. Ahora, ¿qué es esto de Azazel? Azazel, más que un nombre, es un título. Esta palabra está compuesta de 2 vocablos griegos. La primera es, que significa cabra, y la segunda es azal, que significa irse o desaparecer. Así que Azazel significa la cabra que se va o la cabra que desaparece. Entonces era el título que se le daba a esta cabra, que era elegida por medio de este sorteo para ser liberada en el desierto. Así que la cabra que se escogía para ser sacrificada, se sacrificaba por el pecado del pueblo, y la cabra que se escogía para ser liberada, se le imponían las manos sobre la cabeza, se le confesaban los pecados del pueblo, todas las faltas del pueblo, todas las fallas que habían tenido como pueblo. Se le confesaban mientras se le imponían las manos en la cabeza, y después de esto se dejaba en libertad con el objetivo de que se perdiera en el desierto esta cabra. Y esto era una representación de que el pecado se perdía, de que el pecado se iba, de que Dios alejaba el pecado del pueblo. Más adelante se hizo una costumbre judía con respecto a esta cabra que se dejaba en libertad, en la que se ponían unos hombres a las afueras de la ciudad para vigilar que la cabra se fuera, y en el momento en el que la cabra desaparecía de su vista, uno le avisaba al otro, el otro le avisaba al otro, hasta que llegaba la noticia al pueblo,
y cuando la noticia llegaba al pueblo se hacía una gran celebración y se elevaban cantos espirituales al Señor, dándole gracias porque el Señor se había llevado lejos su pecado. Entonces, esto es lo que representaba esta cabra que se dejaba ir. Estas dos cabras son una doble representación de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es la doble obra que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Por un lado, Jesús fue ese sacrificio, fue sacrificado por nosotros, por nuestros pecados, para darnos el perdón de nuestros pecados. Pero por el otro lado, nos dice la palabra que Jesús desapareció, eliminó por completo nuestros pecados y los llevó lejos, en donde Dios no los va a recordar más. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que esto es lo que está representando aquí. Me encanta el corazón de nuestro Jesús, ¿sabes? No solamente se sacrificó por nosotros, nos perdonó de todos nuestros pecados, sino que también se aseguró de que nosotros comprendiéramos. Se encargó de dejarnos bien en claro que Él ya no se iba a acordar más de nuestros pecados. Dios nos permite ver esta analogía de Azazel en su palabra con un motivo: asegurarse de que comprendamos que la obra de su Hijo Jesús es suficiente para borrar por completo nuestros pecados. Así que Dios tiene un mensaje para ti y para mí esta noche. Quizás hemos cometido errores terribles, quizás tengamos que vivir con muchas consecuencias de los errores que hemos cometido. Pero Dios te asegura algo: ya estás perdonado, ya estás limpiado, ya estás libre de culpa. No tiene caso que vivas condenándote por algo de lo que Dios ya ni siquiera tiene memoria, de lo que Dios ya ni siquiera lleva un recuento. Azazel nos recuerda de la fidelidad de Dios para llevarse lejos nuestros pecados. Versículos 23 al 28, si me acompañas leyendo. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Vemos que una vez terminado todo este procedimiento, Aarón debía de quitarse esas vestiduras sencillas, esas vestiduras blancas de las que habíamos hablado, se las tenía que quitar, tenía que volverse a lavar por completo, para después regresar a sus vestiduras normales. Regresar otra vez a sus vestiduras, ahora sí con sus piedras preciosas, ahora sí con su mitra de oro en la frente, ahora sí con todo este vestido esplendoroso. Y aquí tenemos una representación clara de lo que Cristo hizo a través del sumo sacerdote. Fíjate en la similitud. Primero, el sacerdote era humillado, quitándose sus vestiduras gloriosas y vistiéndose con sencillez, vistiéndose con humildad. Y así también lo hizo Jesús, ¿sabes? Filipenses capítulo 2 dice que Él era Dios, y siendo en forma de Dios, decidió tomar forma de siervo, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces vemos la humillación del sacerdote en comparación con la humillación que tomó Jesús por nosotros. Después vemos que las vestiduras de Aarón permanecían blancas sin mancha, así como Jesús también pasó sobre esta vida, una vida perfecta,
sin mancha por el pecado. Dice que la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y vemos también esta similitud con el sacerdote Aarón. Después dice que Aarón tenía que llevar a cabo el sacrificio entrando solo en el lugar santísimo. Y así vemos también a Jesús, que llevó a cabo su sacrificio solo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que Él fue el que penetró hasta detrás del velo. Después vemos que Aarón sale del templo, después de todo esto, limpio, revestido otra vez con su gloria, revestido otra vez con sus piedras preciosas, revestido otra vez con su oro. Y asimismo Jesús, después de que terminó su labor en la cruz, estuvo 3 días en una tumba, dice que resucitó al tercer día estando en gloria, con poder, una vez más, glorificado después de haber obtenido la victoria sobre la muerte. Así que vemos claramente cómo el día de la expiación o el Yom Kippur nos cuenta la historia del Evangelio de Jesucristo. Y es increíble el detalle con el que nos cuenta la historia el día de la expiación. Y creo que debemos de orar mucho porque los judíos hoy en día siguen celebrando el Yom Kippur, pero no tienen ni idea de lo que significa. No tienen idea, ellos siguen sin reconocer a Jesús como su Mesías y no saben que el Yom Kippur se trata todo acerca de Jesucristo. Versículos 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces vemos que Aarón tenía que purificar también todos los utensilios, el altar, el incensario, los purificaba, lo leímos anteriormente, untando la sangre de los corderos en las esquinas del altar. Y vemos que aquí se da una instrucción. Vemos que a pesar de que el día de la expiación era una celebración porque sus pecados eran perdonados, menciona aquí que era un día para afligirse. O sea, era un día para vestir modestamente, era un día para hacer ayuno. Ellos debían de guardar reposo después de que se llevaran a cabo todos estos sacrificios. Ellos tenían que guardar esto como un día solemne. Y dice aquí que era un mandato de estatuto perpetuo, por lo cual hoy en día los judíos siguen celebrando este mismo día de la expiación, siguen celebrando este Yom Kippur. Como te dije, ellos no tienen idea, no ven realmente, tienen un velo delante de sus ojos que no les permite ver cómo todo esto habla acerca de Jesucristo. Sin embargo, ellos siguen celebrándolo año con año. De hecho, este año cae en 18 de septiembre, o sea que ya estamos a la vuelta de la esquina del Yom Kippur judío. Claro que hoy en día la celebración es un tanto diferente, porque si hicieran todos los sacrificios que hacían en aquel entonces, probablemente tendrían a la Sociedad Protectora de Animales sobre ellos, así que no creo que se los permitirían. Y ellos mismos, los judíos, ya no pueden llevar a cabo los sacrificios porque era un requisito que los sacerdotes tenían que ser de la misma descendencia de Leví, de Aarón, y hoy en día ya se perdió la línea, ya no hay una manera certera. Ellos siguen tratando de averiguar cómo
distinguir a los que son descendientes de la tribu de Leví, los que son descendientes directos del sacerdote Aarón. Sin embargo, no hay una manera certera en lo que ellos lo puedan averiguar por toda la historia judía y toda la dispersión que hubo durante la historia y la persecución que hubo por los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible rastrear a los descendientes directos de Aarón. Entonces ellos no pueden hoy en día presentar sacrificios tampoco debido a esto, porque tenían que ser los sacerdotes los que lo hicieran. Están intentándolo, probablemente lo van a lograr, porque el libro de Apocalipsis nos habla algo al respecto, pero no me voy a meter en ese tema. Sin embargo, ciertamente el día que logren trazar su descendencia hasta Aarón, vamos a saber que el Señor ya mero va a venir, porque se van a desatar las señales del fin de los tiempos. Sin embargo, ese es otro tema. Hoy en día se celebra el Yom Kippur diferente, ¿sabes? No hacen sacrificios. En lugar del sacrificio, lo han sustituido con otras cosas. Algunos celebran el Yom Kippur con la caridad, o sea, con hacer buenas obras, hacer obras de caridad. Esa es su manera de hacer su sacrificio. Otros sustituyen el sacrificio con la lectura de la ley. Entonces, durante el Yom Kippur, su sacrificio es estar leyendo, estudiando el Torah, su ley. Otros sustituyen el sacrificio con algún tipo de sacrificio propio. Cualquier cosa o cualquier obra que ellos consideran un sacrificio para ellos mismos, sustituye el sacrificio del Cordero para ellos durante el Yom Kippur. En cuanto a nosotros, sabemos que no existe un sustituto para el sacrificio, porque el sacrificio, dice el libro de Hebreos, que fue hecho una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso, hoy en día sabemos que no es necesario hacer más sacrificios, porque dice la palabra que si la sangre de un macho cabrío pudiera cubrir los pecados de todo un pueblo por un año, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios valdrá para eliminar los pecados de la humanidad, hecho una sola vez y para siempre? Así que hoy en día nuestro sacrificio fue Jesucristo. Nuestro Yom Kippur, nuestro día de la expiación, fue ese día en el que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y nos dio salvación. Nuestro Yom Kippur es todos los días, no es una vez al año. Manteniendo nuestra mirada en Jesucristo, recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nuestro Yom Kippur se vive día a día. Y quiero terminar con este pensamiento. Los judíos adoptaron una tradición de terminar el día de la expiación o terminar el Yom Kippur tocando un instrumento que se llama el shofar. No sé si has escuchado acerca del shofar. A lo mejor si has sido una iglesia un poquito más pentecostés, a lo mejor llegaste a ver estos instrumentos que eran como unos cuernotes que se tocaban y sonaban con ganas. Bueno, los judíos tomaron la tradición de terminar el Yom Kippur con el sonido del shofar. ¿Por qué? Porque esto para ellos representaba la venida de su Mesías. Ese Mesías que ellos siguen esperando, que no reconocen todavía que es Jesucristo, la mayoría de ellos. Entonces ellos terminaban el Yom Kippur tocando este shofar, simbolizando que estaban esperando ese sonar de trompeta con la que su Mesías iba a venir por ellos. Y sabes, nuestro Yom Kippur va a finalizar el día que escuchemos sonar esa trompeta. Dice la palabra de Dios que seremos llevados juntamente con Él para estar siempre con el Señor. Y te leo rápidamente 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, como el título del mensaje de hoy es el gran día, para los judíos el gran día es una vez al año, su Yom Kippur. Podríamos decir que para nosotros inició ese día, ese gran día en la cruz, y ese gran día va a tener su culminación
cuando el Señor vuelva por nosotros, cuando el Señor vuelva por su iglesia y haga sonar la trompeta y nos lleve para estar nuevamente con Él. Ahí va a estar nuestro gran día, el cual esperamos con gran anhelo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.